Estamos aquí una vez más con su programa Balance Financiero en compañía pues de Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Bienvenidos a todos los compañeros y gracias por su fidelidad. Excelente, doctora Juanita Canahuate. Para nosotros es una honra recibir sus saludos y transmitirlo a los televidentes. Tenemos un espacio cargado de informaciones alusivas a nuestro espacio. Y no voy a entrar en detalles en la introducción, pero sí voy a crear la expectativa para que ustedes se queden con nosotros, porque es muy importante lo que vamos a tratar. Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Hermógenes? ¿Qué tal, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos una vez más a su programa Balance Financiero, donde, como dijo Hermógenes, Juanita, vamos a traer muchos datos e informaciones útiles para todos ustedes, recordándoles los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Y también queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que siempre han hecho posible que nosotros podamos acompañarlos semana tras semana. Y recordarles, este fin de semana largo, tenemos un fin de semana con suficiente tiempo para reflexionar. En adición a los temas de balance financiero, recordar que tenemos el fin de semana de la Virgen de la Altagracia, y también se ha movido para el lunes la conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Así que tenemos muchos temas para reflexionar a la vez que descansan. Así que quédese con Balance Financiero, que todavía queda mucho, y le paso ahora al hermano Francisco Canahuate. Hola Alcedo, hola Hermógenes, hola Juanita, hola amigos televidentes. Aquí estamos una vez más para llevar un programa de interés para todos ustedes. Hermógenes. Bien, así como dice Alcedo y Francisco Canahuate junto a la introducción de Juanita, nosotros hemos creado la expectativa para que durante la siguiente hora compartamos todos los temas que hemos preparado para ustedes. Vamos a una brevísima pausa porque ya tenemos datos, ya no proyecciones, sino estadísticas en firme sobre el índice de inflación acumulada durante todo el año 2021. Tenemos también informaciones de la Dirección de Impuestos Internos que establece la tasa cambiaria promedio para el año y que es de mucha utilidad para el ejercicio no solamente de la contaduría, sino de la fiscalidad. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
regreso, como les anunciaba Hermógenes, vamos a comenzar a ver un poquito en este segmento de actualidad, pues cómo ya cerró definitivamente las cifras oficiales, tanto de inflación como también esas cifras oficiales que publica la DGI con relación a la tasa cambiaria y también a todos esos montos que se van a aplicar para el año 2022, también publicados por la Dirección General de Impuestos Internos. Temas pues que definitivamente son muy de actualidad, y el tema de la inflación es uno de los favoritos de Alcedo, así que le damos la palabra a Alcedo para que nos comente un poquito. Gracias, Juanita. Amigos televidentes y compañeros de panel y radio escucha, efectivamente el tema de la inflación ya ha pasado a ocupar el primer lugar noticioso de actualidad, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Y eso se debe a que precisamente es una situación que hoy en día tiene un alcance mundial. El petróleo está en alza y, como todos sabemos, prácticamente se utiliza en todo y tiene un impacto en todos los productos y servicios. De igual manera, los seguros y los fletes han seguido por lo menos bastante alto, y eso introduce otro factor de inflación. Y por último está la cadena de abastecimiento, que está un tanto distorsionada, y muchas veces tenemos que usar productos sustitutos que en ocasiones son más costosos, ya que hay que conseguirlo rápidamente y pagar un precio adicional. Lo más importante es que ya el Banco Central nos situó en aproximadamente 8.5% la inflación anual. Aunque cuando usted va al supermercado, Hermógenes, quiero pasarte la palabra, tenemos la impresión, la percepción, como se dice en psicología moderna, de que la inflación es más alta que 8.5. Bueno, República Dominicana acumula uno de los índices más altos de la región, pero sí que está dentro de los estándares, y tú dijiste mundiales, sí voy a decir mundiales, no voy a decir continentales, porque lo que ha sucedido es, y en balance financiero estuvimos desde mediados del año pasado, 2021, pues comentando sobre el impacto de la escasez que provoca o que provocó la llegada del COVID-19, la pandemia, junto a los acontecimientos del Canal de Suez, donde hubo un tranque un retraso provocado por un tranque de uno de los barcos cargueros que frecuentan la zona. Entonces, estamos hablando de que República Dominicana, con ese 8.5, que fue redondeado por el 0.73, casi un 1% del mes de diciembre, exacto, está dentro del rango de inflación mundial. ¿Y qué quiere decir esto? Que los empresarios dominicanos, específicamente el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Juan Marrancini, que es el hijo de Marrancini. De Celso. De Celso, porque él es Juan Celso. Exacto. Correcto, para evitar confusiones. Pues ha dado el espaldarazo diciendo que los precios están más o menos estables. Y estables no quiere decir que hayan subido o bajado, sino quizás él ha querido decir estandarizados. Recuerda que antes tú ibas a comprar un artículo, digamos, ferretero, y Francisco corroborará o ampliará el comentario o lo aclarará, y tú tenías que cotizar en 1, 2, 3, 4, 5 opciones, 5 suplidores, porque los precios eran dislocados, y es que unos tenían el precio calculado en base al costo de reposición, haciendo proyecciones de una debacle en la tasa cambiaria, mientras otros mantenían precios a costos históricos y otros recién abastecidos a tasa actual. Bueno, pues eso creaba una distorsión en el mercado. Nosotros hemos tenido una tasa cambiaria administrada, y el impacto de esa tasa cambiaria administrada significa que todo el mundo se ha preparado para una devaluación entre el 2 y el 3%, una devaluación del peso dominicano. ¿No es así, Francisco? Mira, hay que recordar que el Banco Central o las autoridades monetarias se han adelantado a tomar medidas
incrementando la tasa de política económica. Quiere decir que, aunque hay una preocupación legítima en cuanto al proceso inflacionario, y tú citabas el caso ferretero, es uno de los renglones que ha tenido mayor impacto, porque se ha seguido construyendo y no se ha seguido necesariamente abasteciendo en el momento que son requeridos los productos. Y de hecho ya hay muchos renglones que no están disponibles en el mercado. Pero hay que reconocer que fue diligente la autoridad monetaria al adoptar el incremento en la tasa de política, la tasa de interés de política económica, y que tendrá probablemente que hacer otro ajuste en los próximos días para desalentar el uso intensivo del financiamiento, porque en la medida que sube la tasa de interés, se desalienta la demanda de préstamo para consumo especialmente, y se convierten los préstamos entonces en útiles para la inversión. Pero ciertamente en la actualidad que estamos es de preocupación tanto para las autoridades como para los agentes económicos. Pero hay que confiar en que esa actitud diligente previa adoptada por el Banco Central y las autoridades monetarias contribuirán a la estabilidad. Alcedo, yo no sé qué y doctora Juanita Canawate, ¿qué opinión les merece? Cualquiera de los dos. El hecho de que el ministro Seara Hatton se haya pronunciado respecto a los objetivos directos, específicos y preocupación que experimenta el gobierno, que entre ellos está el adesentamiento de los salarios, quiere decir el empleo, la calidad del salario, que es el poder adquisitivo del ciudadano, pero donde quiero martillar en el segundo punto, que es la inflación, el control de la inflación. Un país que la materia prima es netamente importada, un país que casi está abandonando lo que es la maquila y está importando productos terminados, pudiera el Estado tomar alguna medida, tendrá un plan, podrá elaborar un plan que controle el índice de inflación para que en el año 2022 sea inferior, y la proyección histórica de la Junta Monetaria ha sido más o menos 5%, más o menos un punto, 4 o 6. Estamos en 8.5. Sí, mire, Hermógenes, antes de pasar la palabra a Juanita, yo pienso que real y efectivamente el ministro Seara ha dado en el clavo cuando él dice que uno de los grandes retos que tiene la economía dominicana es poder controlar la inflación. Y creo que él está haciendo un ejercicio de sinceridad, porque sin lugar a dudas los elementos, los factores que están incidiendo en el alza generalizada de los precios no son internos ni son temporales, sino que obedecen a una reestructuración, a un movimiento mundial de la economía, donde primero ha habido esos retrasos en las cadenas de abastecimiento, donde los fletes han aumentado considerablemente producto de la escasez de contenedores, y donde el petróleo, no nos olvidemos, los países exportadores de petróleo, ese es su arma de defensa, y entonces hay una escalada en los precios. En esta semana precisamente el precio del petróleo en Texas subió ya, sobrepasó los $85 el barril. Sí, rondó los 87. 87. Entonces eso quiere decir... Sí, 86, sí, 87. 86 y tanto. Sí. O sea, casi llegó a 87. Te voy a preguntar más adelante si tú crees que haya una expectativa de que vuelva a escalar los $100 como no creo, pero eso te lo voy a preguntar más adelante. Pero eso es difícil, para no romper el hilo. Lo importante es que yo pienso que fue prudente y sensato el ministro Hatton en declarar que es uno de los grandes retos de la economía dominicana y del gobierno, lograr contener el aumento generalizado de los precios. Pero ¿y el plan? No, definitivamente que es un reto. Como tú decías, Hermógenes, es un asunto internacional también.
que provocó y que sigue provocando el COVID. No olvidemos que esta semana hubo uno de los puertos también de China que estuvo cerrado por unas cuantas horas. Estamos hablando que no hemos salido, que no hemos acabado, que siguen la cantidad de casos, pues haciendo que cada país pues tome medidas restrictivas que definitivamente pues afectan a toda la economía. Ya no, ahí vemos totalmente lo de la globalización y que ya no somos islas, aunque lo seguimos siendo, ¿verdad? De hecho, pero dependemos de esas importaciones, se importan todas esas materias primas y definitivamente lo que es un gran reto que va a depender también mucho de cómo ocurra a nivel internacional la situación y cómo se vaya desenvolviendo. Pero ciertamente creo que es un tema de preocupación. La ACOPROVI pues llamaba también por todos esos precios de la construcción que han subido sobremanera, a ver de qué forma, qué medidas podían tomarse. Entiendo que va a ser un tema que siga sobre el tapete y como dice don Francisco, pues el aumento de las tasas hace siempre que se vayan nivelando ese nivel de inflación. O sea que esa medida es una medida bastante oportuna en estos tiempos. Así es, y no sé por dónde andará Francisco Canahuate en cuanto a esa posición del ministro, el ministro Seara Hatton, Economía, Planificación y Desarrollo, en convertir la preocupación en un plan. Oye, porque es que allá por los años de la universidad te decían, en la presupuestación hay variables controlables y variables incontrolables. Los precios internacionales es una variable incontrolable, Francisco. Bueno, eso es relativo hoy día, porque en la medida que hay capacidad de demanda agregada interna, es un elemento adicional a la inflación. En la medida que se contrae la demanda, aun cuando la inflación en el exterior se importa, si la demanda baja, no se agrega un elemento inflacionario. Tú me preguntas el criterio expuesto por el ministro Seara Hatton. Yo no pienso que esto es cuestión de un ministerio, esto es cuestión del país. Y el gobierno debe tratar de mantener armonía entre sus distintos ministros, porque a veces resulta que el objetivo a lograr por un ministro se contrapone con la estabilidad. En la medida que se infla la economía, nominalmente aumentan las recaudaciones, aun cuando en términos reales se disminuyan. Y muchas veces el ministro de Hacienda prefiere abultar las cifras en cuanto a que el valor nominal da la sensación de que hay más eficiencia y más recaudaciones, cuando en términos relativos hemos visto ya por experiencia que en lugar de crecer, lo que hacen es disminuir en periodos inflacionarios. Así mismo es. Nosotros tenemos todavía 3 minutos para este segmento y sería importante, Alcedo, ibas a decir. Sí, no, yo te iba a decir que precisamente podemos aprovecharlo porque tú preguntaste lo del plan. Y yo pienso que el gobierno, ahí coincido mucho con Francisco, el gobierno tiene que tratar de que todos los músicos toquen la misma partitura. De esa manera va a existir y se va a percibir una idea más acabada de plan, de que todos en el gobierno están empujando la misma dirección. Correcto, bueno, pero tú dices como que es un objetivo del ministro y no del Estado. O que puede ser, como decía Francisco, que puede estar en contraposición con objetivos de otro ministerio y lo importante es armonizarlos. Lógico, porque esa posición, ese ministerio, tiene, yo diría, una interacción con todo lo que tenga que ver con la economía. Exacto. Porque mira cómo comienza el nombre.
economía, o como dice el nombre, economía y desarrollo, planificación. Economía y desarrollo. Entonces, lo de si habrá un plan o si se podrá ejecutar un plan ante variables incontrolables, es lo que he querido tratar de succionar, a ver si eso es factible o si se puede, o si se va a quedar en verbo, en palabras, definitivamente. Pero lo importante es la proyección para el año 2022, qué se puede hacer, y yo creo que cuando tú tienes variables incontrolables, como decíamos ahorita, tú también tienes controlables. Entonces apelas a las controlables, tú dices, bueno, ¿por dónde flexibilizo? ¿Qué hago? Le bajo 2 puntos a la tasa del ITEVIS, refiriéndome al consumidor final. Le bajo 2 puntos al impuesto sobre la renta y lo ubico en el 25%, que aunque es una tasa elevada, bueno, pero es un aporte porque el que calcula precios de venta maneja la línea, el top line, el bottom line, maneja la línea de abajo. O sea, me voy a ganar tanto, pero para ganarme tanto ya yo pasé por bonificación, pasé por impuestos sobre la renta y me quedó un número neto, que es el del patrimonio. Entonces, ¿cuáles medidas dentro de las variables controlables serían las que apelaría el Estado Dominicano para el control de la inflación mundial? Lo recomendable es ir a la reforma fiscal integral. Exacto. A la que tanto miedo algunos segmentos del propio Estado le tienen. Está dentro de las declaraciones del ministro de Hacienda, y no son muy halagüeñas, porque él dice que el año 22 todavía no presenta condiciones para. De manera que Francisco ha mantenido la bandera en alto, no obstante los tropiezos que ha tenido el proyecto, y esa tesonería de Francisco es lo que nos va a llevar a lograrlo. Y otro punto, Hermógenes, ¿cómo tú logras, y ahí viene el tema de armonizar, cómo tú logras controlar inflación si aumenta el precio de combustibles y de energía eléctrica, que impactan en prácticamente todos los renglones? Hay en esto de redes sociales un término que es tendencia. ¿Cómo la gente asimilaría un programa que no hable de FITUR y que no hable de fideicomiso? Nosotros dejamos esos temas para que se desarrollen en otro foro, que nosotros lo manoseemos un poco. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
aquí. Terminamos el segmento pasado justamente viendo cómo para motivar, para promocionar, para incentivar nuestra economía, podemos pensar también en esa reducción de los impuestos que nos decía Hermógenes, cómo reduciendo el impuesto, pues sencillamente eso puede traducirse en una menor inflación porque se disminuyan los precios. Cuando hablamos aquí de reforma tributaria, es bueno siempre aclarar para los que nos sintonicen recientemente que estamos hablando de una disminución de tasas. O sea, no estamos hablando de un aumento de la carga, que obviamente se traduciría en una mayor inflación, sino en una reducción de la tasa, un aumento de la base, para que todos contribuyamos con este sistema. Dentro de los temas que nos decía Hermógenes no quiere que balance financiero no sea un programa tendencia, entonces quiere hablar de ciertos temas que son también de mucha actualidad, y es esta visita a España del presidente de la República, en el que el presidente de la República dijo: vamos a conquistar España. Creo que esas fueron sus palabras. Quizá parafraseé un poco, pero verdad, nos conquistaron a nosotros y ahora vamos con el turismo a conquistarlos a ellos. ¿Fue así, Hermógenes? Sí, fue así. Él lo dijo en una cena que convocó un banco comercial y dijo: nosotros hemos venido a conquistar a España, porque está parafraseando la conquista de Cristóbal Colón. Y esta visita a España tiene mucha redundancia, porque tiene mucha importancia, porque España es una de las fuentes no solamente de captura de turistas, sino de inversión en el sector extranjera directa. Y tras eso es que anda el presidente. Y se parece mucho en cuanto a la promoción, la publicidad y los titulares nacionales e internacionales que ha cobrado aquella visita histórica de Joaquín Balaguer, creo que fue ante la ONU en Madrid, donde todo el mundo está hablando de la problemática mundial, la problemática latinoamericana, y él fue a hacer una historia sobre la conquista de América. Había 10 minutos programados para cada presidente y él habló alrededor de 40, Alcedo. Sí, ¿no? Y iniciando por ahí, Balaguer ahí demostró que era un gran hispanista. Sí, tenía al rey Juan Carlos así. Sí, y Balaguer dice que el país que se ha mantenido más cerca de España, de toda América Latina, ha sido precisamente República Dominicana. Y eso lo mantenía el doctor Balaguer en sus obras y en sus escritos y en su discurso. Pero de ahí viene que también podemos decir que España nos ha reciprocado, porque sin lugar a dudas, como tú mencionabas, Hermógenes, la inversión extranjera directa que nos viene de España es increíble, muy importante en el sector turístico y también, como no, en el flujo de turistas a República Dominicana. Ahora bien, también el presidente indicó, y por eso es que estamos reseñando esa visita, no tan solo por el aspecto turístico, sino que él decía que la economía dominicana se había recuperado. Entonces, aquí en Balance Financiero tenemos que hacerle eco a esa noticia. Y precisamente, Hermógenes, nosotros pensamos que muchos pueden creer, oye, ¿por qué el presidente resalta tanto el sector turístico? Y lo que ocurre, amigos televidentes y compañeros de panel, es que el turismo resulta ser, como decimos en el argot técnico, una de las locomotoras del desarrollo y de la economía dominicana. En la medida como vaya el turismo, asimismo crece la demanda agregada para los sectores, los otros sectores de la economía dominicana, el sector energético, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector servicio. Entonces nosotros pensamos que son muy atinadas las declaraciones del presidente, y alrededor de ese llamado, quizás, Hermógenes, pueda construirse todo un plan para ver cómo se le hace frente a los retos que tenemos para reducir o controlar la inflación. Francisco. Ustedes se están refiriendo a la inversión española en turismo. Exacto. Pero no es solo en turismo. Aquí hay mucha inversión extranjera en otras áreas, y la colonia española tiene una presencia determinante en el comercio. Los principales negocios
que operan en el país corresponden a capital de españoles ya dominicanizados, pero de españoles al fin y al cabo, y eso hay que reconocerlo. El hecho de que estemos alineados con el mismo idioma y que haya un clima de colaboración recíproca y que el motor de desarrollo español fuera el turismo y ellos se hayan extendido hacia nosotros con nuestro clima, con nuestra playa, con nuestra hospitalidad, con nuestra propia lengua, son elementos esenciales para mantener esa apertura. Creo que el presidente en ese sentido tiene conciencia de que puede ser de mucha utilidad el incremento sostenido en la inversión de España hacia la República Dominicana. Doctora. Sí, definitivamente que hay en los españoles en sentido general pues han aportado mucho a la economía. Qué bueno ese reconocimiento de lo bien que se ha manejado pues la situación provocada por el COVID a nivel de turismo dominicano. O sea, vemos y criticamos a veces, o sea, el hecho de que hemos estado bastante abiertos, sobre todo últimamente con la variante Omicron, de no cerrar, ¿verdad?, fronteras. Ese tipo de cosas pues hace mucho daño, también el vaivén de si ahora estoy abierto, si estoy cerrado, y pues la decisión y la opción ha sido pues dejar abierto. En los hoteles muchos tenían incluso lugares ya preparados específicos para las personas, o sea, áreas del hotel para personas que tuvieran COVID. Entonces, es una forma de cómo salimos adelante, cómo enfrentamos los retos. El dominicano, yo siempre he dicho que es altamente creativo, que siempre el dominicano resuelve, busca soluciones, y yo creo que eso es parte de lo que como país pues también se ha visto en esta gestión del turismo. También hay un tema de actualidad que para mí es tendencia, que es el tema de educación. Señores, qué bueno que los profesores pues ya llegaron, ¿verdad?, a la conclusión, al acuerdo de que definitivamente la educación presencial es necesaria, de regresar a las aulas. Qué bueno, esperamos que todos se integren, todos los profesores, pero también todos los estudiantes. Y pues deseamos también que la educación que se dé no solamente sea pues ya pueden venir, sino que el contenido que se enseñe sea realmente de calidad y que también vaya acorde con los tiempos y con las necesidades futuras del empresariado, las necesidades futuras que tenemos como país. Ojalá y eso pues sea una realidad en los próximos años a nivel educativo. Muy interesante el match que se generó entre el Colegio Médico y el Sindicato de Profesores. Hay que recordar que el Colegio Médico está presidido por Zenén Cava, un reconocido hombre público, ya había sido presidente y que repite ahora en un ambiente, digamos, de alguna paz con el gobierno, y que el presidente del sindicato de profesores pues obedece a la línea del Partido de la Liberación Dominicana, ahora en la oposición. Entonces, ese match entre estas dos figuras pues acaparó la atención pública, porque dice el presidente de los profesores, de los maestros, señala que hay más de 10,000 profesores contagiados. Entonces le contesta el presidente del Colegio Médico, bueno, pero se contagiaron en el play, en el testeo, ¿en qué? Porque no había clases. Exacto. ¿No? Cuando llegó el Omicron ya estaban suspendidas las clases por razones de vacaciones navideñas y de Año Nuevo. Entonces, en ese match parece que y no quiero declarar ganador ni perdedor porque esto no es un partido de béisbol o de fútbol,
pero parece que era mandatorio que, que los profesores retomaran la docencia ante el sentir popular y sobre todo a las asociaciones de padres que amenazaron con tomar una iniciativa legal contra ellos. Sí, mire, Hermógenes, compañero de panel y amigos televidentes y radioescuchas, pensamos que esos dos puntos que han tratado Juanita y Hermógenes son de mucha importancia y nos obligan a nosotros en esta parte de gestión empresarial que correspondía al segmento, ya no hablar de Peter Drucker, sino de un concepto que surge de la lectura bíblica de este fin de semana, y es uno de los pasajes más bonitos del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo declara su misión en la tierra, que Él va de visita, y lee cuando dice que Él vino ungido por Dios y vino a declarar, a anunciar la buena nueva, a liberar a los enfermos, a los cautivos y a traer el año de gracia. Nosotros creemos que la educación dominicana necesita de una reflexión sobre cuál es su misión. De hecho, cuando nosotros nos tocaba dar algún curso en administración de empresa o asesorar a una empresa sobre cómo declarar la misión de un organismo, de una persona o de una empresa, yo le decía, vamos a leer este pasaje bíblico, porque a nuestro entender es la declaración por excelencia que yo veo de la misión de cualquier persona, de cualquier institución en la tierra. Habla claramente cuál es la situación que hay y a qué usted vino y cuál es su responsabilidad principal. Yo creo que tanto la ADP como el Colegio Médico deben hacer esa reflexión misional y estamos seguros que saldrá gananciosa la educación dominicana. Doctora, con el permiso suyo yo voy a pedir una pausa porque Balance Financiero continúa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este segmento siempre abordamos los temas relativos a las variables económicas. Ya Alcedo hace un ratito comentó sobre el precio del barril de petróleo y yo le dejé en el aire y te dije, me contestas después si hay una expectativa de que pueda llegar a los $100. Hay razones obvias para el disparo de alrededor de $10 en lo que va de año, el barril de petróleo y sobre todo el de referencia nuestra que es el WTexas. Entonces, también hablamos de la tasa cambiaria. Tengo acá una data
y es la relativa al comportamiento de la tasa cambiaria en lo que va de año. Y no solamente la tasa cambiaria desde el sector oficial, lo que queremos analizar es cómo está la brecha entre la tasa real, la que compra la gente en la banca, versus la que anuncia el Banco Central. Hace alrededor de 2 o 3 meses estaba en alrededor de $1 la diferencia entre la que anunciaba el Banco Central y la que ofrecía la Banca Central. En estos momentos la brecha para la venta está en apenas 3 centavos. Quiere decir que el Banco Central ubica la tasa cambiaria para la venta en 57 pesos con 92 centavos y la banca comercial en promedio en 57.95. 57.92 menos 57.95, apenas 3 centavos. El Banco Central ha venido corriendo hacia donde está la oferta y la demanda real del mercado, lo cual indica que los cambios, las variaciones que anuncia, las oscilaciones del Banco Central no están impactando la economía de manera directa porque ya la banca comercial estaba ahí. Sí, yo te diría, Hermógenes y amigos televidentes, que es un tema de sincerización de la tasa, en este caso de la administración de la tasa, del manejo de la misma, y que el Banco Central lo que quiere es lanzar, digamos, una idea al mercado y que no haya duplicidad, que no haya variedad de tasas de cambio. Es decir, pero pensamos que por el bien de la economía es correcto porque esa es la idea de tener una tasa única, de que se unifique. Y de esa manera, yo te diría, vamos a estar de acuerdo al estándar internacional. Lo otro, Hermógenes, rapidito, es que nosotros pensamos que el Banco Central precisamente tiene una expectativa de que la tasa pueda llegar a 60 por 1. Entonces yo digo que ya ellos comenzaron, dada la situación real de inflación generalizada, ellos están tratando de sincerizar la tasa. Con relación al precio del petróleo, ahí es que yo pienso, Hermógenes, que puede venir, como tú bien dices, una escapadita hacia los 90 y quizás llegando al 100. Pero de todas maneras pensamos también que va a ser temporal, porque la producción está viento en popa, la producción de petróleo, y entonces yo estoy convencido de que los mismos países exportadores de petróleo, para hacer frente a sus requerimientos, van a necesitar producir más petróleo, y eso puede ser un elemento controlador de la tasa, del precio del petróleo y por ende del precio de los combustibles. Francisco, en el orden de la contaduría, pues estamos en un año de elecciones a nivel del Instituto de Contadores Públicos, y agrego sobre el tema de estos entrenamientos que está dando el licenciado, el doctor Juan Roger desde Panamá para diferentes países, y que hemos tenido la honra de ser invitados y estamos participando respecto a lo que es la detección de fraude y la auditoría forense. Son temas muy importantes. Sí, la auditoría forense está tomando mucho cuerpo y sobre todo en la medida que hay tanto fraude, el contador adquiere una relevancia extraordinaria. Eso es así y eso va a continuar así con las nuevas autoridades, que yo entiendo que van a seguir los lineamientos de esa impronta que ha dejado el licenciado Basilio, que indudablemente ha hecho una muy buena gestión. Entendemos eso, sí. Yo quería retomar un punto con la tasa de cambio en alza, y es que también tiene un impacto en aduana para las recaudaciones. En la medida que suben los fletes y sube la tasa de cambio, hay 2 componentes adicionales para aumentar la base de la liquidación de los impuestos en aduana. Quiere decir que por un lado es negativo y por otro se convierte en positivo, y eso es parte del componente inflacionario del que hablábamos al principio. Correcto. Tenemos que hacer un corte, es un corte rápido para entonces, en lo que ustedes están esperando, el mundo de los impuestos. Hablábamos ya de fijación de tasas, tasa oficial para el cálculo del año, los impuestos, etcétera, entre otros temas. Volvemos. Y ya estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos.
hablando de este mundo que está tan activo, como dice Hermógenes, pues ya tenemos todos los números para el año 2022, todas esas obligaciones que en el Código Tributario pues aparecen expresadas en pesos, también se van ajustando por inflación y ya salió la resolución de cuáles son esos montos que van a aplicar para el año 2022. También tenemos una norma general que se encuentra en consulta pública, que salió una nueva, parte de la de ganancia de capital, sobre el que es relativa al sector agropecuario. También tenemos la norma 3/2021 sobre auditoría externa en materia de prevención de lavado. Tenemos muchos temas, muchas inquietudes, muchas personas que nos dicen que quieren que hablemos de ciertos temas, pero hoy nos vamos a concentrar, como hay tantos, ¿verdad? Nos concentraremos en un tema que venimos hablando desde la semana pasada, que es sobre la ganancia de capital, que interesa mucho a las personas, pero sobre todo con este proyecto de norma que existe, pues la gente se pregunta en qué va a cambiar. Como decíamos, esta ganancia de capital, ¿verdad?, se encuentra dentro del título del impuesto sobre la renta, está concebida como parte del impuesto sobre la renta, y entonces tenemos un borrador de norma general que parece hacer ciertas modificaciones. Yo quiero preguntarle al experto en ganancia de capital que tenemos aquí, pues, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que nos trae ese proyecto de norma? Debemos tener realmente las inquietudes, debemos pues comentar cuál es la actitud que tenemos que tener frente a este proyecto de norma. El borrador ha creado mucho ruido en distintos sectores y yo quiero ubicarme de manera equidistante entre las autoridades y el contribuyente. Ciertamente, lo que han tratado las autoridades aparentemente es de esquematizar unos procedimientos para la aplicación de este impuesto, pero al mismo tiempo han traspasado unos límites que hay que tener mucho cuidado, porque se está estableciendo la presentación en el borrador de declaración independiente de ganancia de capital del impuesto sobre la renta. Y esto evidentemente trae inquietud porque hay principios que quedarían rotos, como es el principio de anualidad del impuesto, también el principio de territorialidad en algunos casos se ve desbordado, y entiendo que esa norma bien podría convertirse en un anteproyecto de ley para que el Congreso Nacional la considere, pero a nivel normativo está desbordando aspectos esenciales de la tributación. En el caso concreto de los inmuebles, hay un dato curioso. La ley 17307 permite que se transfieran los activos hasta 6 meses después de hecho el contrato de compra-venta sin recargo. Sin embargo, aquí se está estableciendo un plazo de 60 días para presentar una declaración de manera independiente y anticipada. Y hay un tema que bastaría preguntarse para la reflexión. Bueno, si yo tengo pérdida operativa, que el Código Tributario, que es superior a la norma, dice que son compensables con la ganancia de capital, si me han obligado a presentar la ganancia de capital de manera anticipada y posteriormente yo tengo una pérdida operativa en mi ejercicio fiscal en materia de impuestos sobre la renta, ¿cómo operaría eso cuando ya se me ha obligado a pagar una partida que bien podría ser compensada con pérdida? Temas como estos creo que invitan a la Dirección General de Impuestos Internos a escuchar los planteamientos que están haciendo distintos sectores, porque no es dable que una norma desborde la ley y la Constitución sin que tenga consecuencias jurídicas posteriores.
Es verdad que con frecuencia se han hecho transacciones de inmuebles y que no ha sido capturada la posible ganancia de capital por parte de la Dirección de Impuestos Internos, porque han sido transacciones, aunque formales, porque se hace el acto de transferencia, pero no se ha completado el ciclo. Estoy hablando de antaño. El hecho de que se establezca la retención del 1%, incluyendo personas físicas, viene a dar al traste y formaliza el control de esa transferencia. Pero, como bien tú señalas, Francisco, y quién yo para abundar o contradecir esa magistral exposición, como tú señalas, la ley tiene incongruencias, la norma, corrijo, tiene incongruencias y como la norma tiene que estar supeditada a lo que establezca la ley y la ley es el Código Tributario, entonces estamos llamando la atención de la Dirección de Impuestos Internos, la mejor lid, para que se tome en consideración lo que pudiera ser mañana un conflicto de intereses entre contribuyente y administración. Así como esa norma, los foros, las oportunidades de opinar que se está otorgando a la ciudadanía, bueno, pues también deben ser atendibles, doctora. Sí, totalmente. Y hablando un poco de esa retención y esa obligación de retener que establece la norma, algo que me llamó un poco la atención es cuando se dice que tienen que hacer retenciones hasta empresas extranjeras sin establecimiento permanente. Creo que es importante saber a quiénes son esos sujetos. Lo que el Código Tributario establece que si son residentes fiscales en República Dominicana, se le aplica el Código Tributario, y de no serlo, pues justamente quien tiene la obligación, porque son personas que viven en el extranjero, son empresas que están establecidas en el extranjero y que no tienen ningún tipo de registro en República Dominicana, pues podemos decir, cuando hablamos, por ejemplo, de un pago al exterior, sencillamente aquel que sí está sujeto a la aplicación de la ley tributaria dominicana, que va a tener una obligación. Pero imponer obligaciones a empresas que no se encuentran en el país y que no tienen un establecimiento permanente, creo que hay ahí algún ajuste que hacer. Y definitivamente, como señalaban don Francisco y Hermógenes, tenemos una jerarquía de normas en nuestro país. Tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, y luego pues vienen esas normas generales que dicta la Administración Tributaria, que siempre, así como el reglamento debe estar supeditado a la ley a la Constitución, pues también la norma general debe estar supeditado a lo que establecen los reglamentos, las leyes y la Constitución. Entonces eso es importante pues tenerlo en cuenta, y lo bueno es que está en consulta pública, y lo que se espera es justamente que pues esos comentarios, esas inquietudes de todos los actores dentro de estos temas pues sean tomadas en cuenta. Eso es lo que se espera. Ya con esto le doy la palabra al Alcedo por si quiere agregar algo más, y que podamos pues ir despidiendo el programa que llega a su fin el día de hoy. Sí, gracias Juanita y amigos televidentes. Lo importante también es que en toda esta revisión y todas estas consultas que están haciendo, se incluye el capítulo de los activos informáticos, que hoy en día están asumiendo mucho valor, como las criptomonedas, que si bien es cierto puede haber, el Banco Central tiene una posición, pero la ley debe legislar al respecto, establecer un mecanismo, porque sin lugar a dudas son ya activos activos en este caso informáticos, que cuando se transfieren hay ganancia de capital. Lo mismo que un término que no es moneda, pero que sí es un activo informático, como lo es los tokens no fungibles. Es decir, es como una especie de título de propiedad sobre un bien informático, y eso representa como el título de propiedad, que también cuando se intercambian hay ganancia de capital, y a nuestro entender debe ser considerado
la ley o la norma que se determine definitivamente. Con el aporte que hace Hermógenes, que es válida la preocupación, la DGI tiene dos mecanismos que puede poner en práctica sin ningún tipo de problema. Cuando un vendedor de un inmueble firma el contrato y el comprador paga el impuesto de transferencia para que se haga la transferencia, es el momento en el que la administración tributaria puede llamar perfectamente al vendedor y reclamarle la ganancia de capital. Hacer el amarre ahí. Hacer el amarre ahí. No hay que complicar la cosa para hacer eso. Ese es un primer punto. Y el otro es que si se quiere tener un detalle separado de la ganancia de capital y su aporte, bien podría agregarse un anexo al IR2 en la declaración anual. Y tiene la información y no se vulnera el principio legal de la anualidad. Las adiciones y los retiros también pudiera ser una fuente de control, ¿no? También. Adiciones y los retiros de activos de categoría 1. También en el anexo. En el anexo. Perfecto, con esto, señores, pues llegamos al final de su programa Balance Financiero, agradeciéndole siempre la fidelidad. Así que los esperamos la próxima semana y con esto pues yo me despido y Hermógenes. Sí, yo me despido a través de la despedida suya, agradeciendo la fidelidad y la sintonía. Hasta la próxima semana y que sigan con Balance Financiero. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Hasta la próxima.